Hola amigos de Política y mucho más. Hoy nos acompaña un viejo amigo y no lo digo por viejo, sino porque venimos de hacer gestión pública hace mucho tiempo, Carlos Posada, que hoy es director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Carlos, bienvenido y es un gusto tenerte aquí en De Política y mucho más. ¿Cómo estás? Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mutuo. En realidad no nos veíamos hace mucho tiempo, pero es un gusto volver a estar contigo en tu programa y un saludo a todos los televidentes. Oh, encantado de tenerte aquí. Carlos, de frente al grano, como nos gusta ir acá en De Política y mucho más. Pregunta inicial. Después de un año de pandemia, después de un año de emergencia, después de un año en el que el gobierno nos ha encerrado ya varias veces en nuestras casas, afectando nuestra salud mental, pero especialmente afectando la economía de nuestros negocios y del país, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen a un año de haber impactado esto en nuestra economía? Bueno, la pregunta es muy buena porque nos permite, digamos, generar un panorama completo de lo que ha pasado. El Perú es un país, como tú bien sabes, Juan Carlos, que tomó unas medidas muy estrictas, muy drásticas, implicaron un freno muy fuerte a la economía a partir del mes de marzo del año pasado, 16 de marzo para ser exactos. Y eso nos llevó solamente a dejar en los primeros meses del año actividades esenciales. Estas son las básicas, relacionadas a alimentación, probablemente salud, manejo de carga, la carga, los puertos, aeropuertos, eso trató de mantenerse más o menos libre. Sin embargo, la afectación al PBI al cierre del año terminó siendo bastante fuerte. Tuvimos pues, un bajón de alrededor de 8%, 8-9%, que en términos generales, pues para un crecimiento sostenido que el Perú venía teniendo hace muchos años, sin duda ha sido un golpe. Ahora, es cierto que había una serie de acciones por parte del gobierno tratando de lograr que las empresas y por lo tanto los trabajos no se pierdan de la mejor, digamos, con la mejor intención y lograr que las empresas también se vuelvan o se reconviertan a otros aspectos, evitando justamente la paralización de actividades comerciales. En ese sentido, podríamos tener como dos sectores. Los ligados a la parte manufacturera, lo que implica fabricación, creación, elaboración de productos, y lo que implica la parte ya de consumo retail, la venta de estos productos a este consumidor final. Correcto. El panorama general sería, vamos a entrar, digamos, un poco en macro, ¿no? Lo que es manufactura, construcción, la parte de la industria de embalajes, la industria de alimentación, la industria de productos de aseo, salud, y por supuesto, los servicios, lo que llamamos TIC hoy día, ¿no? La tecnología de la información y complementarios. Todo ese bolsón, podríamos decir que es un bolsón que dentro de todo no se ha visto tan afectado. El otro lado, que son las actividades de consumo, directamente ligadas al consumo de la elaboración de estos primeros productos que acabo de mencionar, es la que más se ha afectado. Creo que hay sectores muy evidentes que grafican esta situación. Por ejemplo, la hotelería y el turismo, ¿no? Los El más restaurantes, impactado, evidentemente. tremendamente impactados. Hotelería y turismo y restaurantes son dos sectores tremendamente impactados, a los cuales les sumaría, porque no es menor tampoco, la parte del retail, la parte de las tiendas, los centros comerciales, los malls. Estamos hablando siempre dentro de un mundo formal, ¿no? Sí, claro. Hemos visto, obviamente, imágenes de ciertos conglomerados comerciales informales, mercadillos, que sin duda han seguido funcionando, que saliendo un poquito del tema, pues han sido grandes focos de contagio, ¿no? Lamentablemente. La parte formal sí ha tratado de alguna manera, tratar de subsistir con las ayudas del gobierno, por un lado, los planes de reactiva, los FAE-MIPE, los FAE-AGRO, que le han metido a la economía y a las empresas ciertos, digamos, cantidades de dinero, para ponerlo en términos simples, para permitir la viabilidad de la empresa, para evitar, digamos, quedarse con menos gente, y Para por ustedes, supuesto, buscar que la empresa tenga una viabilidad en el mediano y largo plazo, ¿no? para ustedes, lo realizado hasta ahorita por el gobierno Vizcarra y lo que lleva Sagasti, ¿ha sido, digamos, ha dado buenos resultados? ¿Ha dado resultados? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido mediocre? ¿Ha sido negativo? ¿Cuál sería el...? A ver, todo depende de cómo se quiera mirar. Si vemos el vaso medio vacío, podríamos decir que evidentemente se pudo haber hecho muchísimo más. Probablemente las medidas inclusive que se tomaron, que fueron el freno a la economía a la cual yo me hice referencia al inicio, no debieron ser tan generalizadas, Tan debieron ser más bien drásticas. focalizadas y no solamente no tan drásticas. En función al avance de la pandemia, se debieron haber tomado ciertas actividades para enfocarnos en los lugares en donde teníamos inicialmente, recordemos, esto es marzo del año 2020,
donde Me pudimos acuerdo. haber enfocado mucho más fuerte los términos de salud, del control de la pandemia, sin literalmente cerrar el país. Lo que se hizo acá, este es un país unitario, acá no somos federados, no hay estados federados, se cerró el país de una manera total y eso frenó la economía de un momento a otro. O sea, hubo personas que si no estaban en actividades esenciales, trabajaban en una tienda retail o un restaurante o lo que fuera, literalmente pues En la se calle. quedaron sin trabajar. Y Sí. cuando, Juan Carlos, analizamos el tipo de producción o el tipo de empresa, tendrás unas que funcionan por lo que llamamos trabajo remoto, o antes le decían teletrabajo, o esta manera, digamos, digital de trabajar, pero hay unos que no puedes. O sea, uno no come digitalmente, uno Sí, no se así es. hospeda digitalmente, entonces hay algunas que se afectaron tremendamente. Si lo vemos del otro lado, claro, no haber tomado las medidas probablemente hubiese sido en su momento mucho peor. Lo cierto es que, y ahí viene, digamos, el aprendizaje, no podemos cometer los mismos errores que pudimos haber cometido en una primera ola. Estamos ahora en la segunda, he escuchado que se viene la tercera, evidentemente nosotros no podemos tropezarnos con la misma piedra como país, eso es totalmente ilógico. Número dos, sí es importante entender la naturaleza de los programas de reactivación que se expidieron en su momento. El FAE 1, el FAE 2, perdón, el Reactiva 1 y el Reactiva 2, Reactiva 1 que llegó principalmente a las grandes y medianas empresas, el segundo Reactiva llegó mucho más a las pequeñas empresas, pero acá hay algo importante que entender, Juan Carlos, estos planes se realizaron y este dinero se desembolsó y se diseñó, ¿no? En un contexto que nos llevaba a pensar que en noviembre del año pasado el Perú ya entraba en una etapa de crecimiento. Eso Cosa no que se no dio. ocurrió. No Ni va a ocurrió, no voy a ocurrir. entrar, yo no voy a entrar ahorita a buscar culpables, ya cada uno podrá achacar responsabilidades a quien corresponda, pero lo cierto es que no se dio. Entonces, si estamos en un punto en donde no se dio, y por eso hay empresas muy preocupadas, y de hecho todavía lo están, porque los programas de pago de los reactivos empiezan en mayo de este año, Es la correcto. no prórroga de los reactivas, ¿qué sucede en la práctica? Tú tienes una empresa que tomó el reactiva para evitar quebrar, para evitar cerrar, para evitar votar gente, para mantener su capacidad productiva, por lo menos en un porcentaje razonable, y por ende esperabas una, digamos, corrección de la economía que te permitiera mantener. Eso no se da. Pero no se ha ¿Qué dado. haces como empresa? Entonces, ¿qué haces como empresa? Tú tienes dos opciones. Tengo el banco que me va a cobrar el préstamo sí o sí, yo no quiero dañar mi crédito, mi perfil empresarial. Tengo personas, que tampoco, ojo, votar gente o dejar sin trabajo a la gente no es fácil. Sí, O sea, claro. a veces se cree que el empresario pues se deshace de las personas como si fuese nada, al contrario, hay empresas que son realmente casi hijos de los empresarios y duele mucho deshacerse, sin duda, en una coyuntura como esta de los trabajadores y empleados que ha tenido toda su vida. Entonces, llegamos a un punto en donde se podrá pagar el reactiva, no se podrá pagar el reactiva, si no pago el reactiva, básicamente lo que he hecho es extendido una muerte anunciada o debo trabajar en línea a la recuperación real de la economía. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos capacidad de recuperar la economía? Por supuesto que podemos recuperarla y por eso es que empecé la entrevista diciendo hay como dos mundos. La parte productiva, esa parte productiva hay que apuntalarla aún más. La construcción, por ejemplo, ha reactivado bien en el cierre, digamos, de la última parte del año 2020. En enero ha salido una nota justamente de la Cámara de Comercio de Lima donde hemos analizado que han incrementado los despachos de cemento, lo cual te lleva a pensar que tienes una reactivación en un sector muy importante que da muy buena mano de obra, pero viene después la Correcto. segunda parte. O sea, vamos a ponerlo en sencillo. ¿Construyo el edificio? Por supuesto. ¿Sigo construyendo el edificio? Perfecto. ¿Hago los 10 pisos? Perfecto. ¿Y a Ya tengo quién los le vendo los departamentos listos y departamentos? ¿a quién le vendo? Viene la otra parte de la ecuación. Entonces, ahí viene esta parte de la ecuación que es la del consumidor a la que yo me refería a la primera parte. Y este sector ligado al consumidor tiene también dos mundos. La del que le vende directamente al consumidor, es decir, la peluquería que le vende el servicio, el restaurante que le vende el servicio de alimentación, etcétera, etcétera, y el consumidor propiamente dicho. Ese consumidor que podría haber sido un trabajador que se quedó sin trabajo o que vio reducida su capacidad de compra por una reducción de su sueldo, de sus ingresos, y por otro lado, una situación que además no es ajena, tú la conoces muy bien, Juan Carlos, le hemos hablado varias veces, el Perú es un país que tiene una alta tasa de informalidad. Esa tasa de 80%. informalidad, estamos entre 70 y 80, es Sí. más o menos dependiendo del sector. Es irónico, Juan Carlos, porque la informalidad, bueno, es muy irónico, termina siendo un colchón de Pues, salida sí, pues. ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que cuando hay una economía golpeada, una economía que se ha aguantado por las propias medidas,
eso limita también el tipo de compra. ¿Qué cosa no vas a limitar? Todos tenemos que comer, todos tenemos que vestir, pero no necesariamente tenemos que comprar bienes suntuarios, se reducen probablemente los gastos en diversión, pero sí hay gastos necesarios, probablemente la educación de los hijos, entonces se reenfoca ese gasto a ciertas necesidades básicas. ¿Qué podemos hacer? Creo que lo correcto ya es lo que de alguna manera se ha venido implementando en la segunda ola. Medidas focalizadas, aunque yo entraría a una mayor focalización. Segundo, medidas que permitan premiar, por decirlo de alguna manera, al formal. No te olvides que desde el inicio, cuando salieron estas restricciones, la reapertura estaba enfocada ¿en qué? En cumplir protocolos. ¿No? Salieron protocolos de todo tipo. Creo que somos el país protocolizado más grande del mundo. Tenemos protocolos por todos lados. Por lo menos en papel, ¿no? Por lo menos en papel. Claro, por lo menos en norma, porque ni siquiera está el papel. Claro, en norma, pero mira lo irónico de esto. El formal, que quiere seguir siendo formal, digamos, es muy extraño. Habrá algún caso por ahí también, siempre los hay, pero en líneas generales, ningún formal que ya tiene además un nombre que cuesta mucho hacer, una reputación empresarial, a nadie se le ocurría reabrir, a pesar de poder estar abierto según la norma, como bien dices tú, si no tenía los protocolos. Y cometimos el error como país de sobreregular los protocolos. Había que tener un protocolo, notificarlo al MINSA, notificarlo al Ministerio de la Producción. Entonces nos enredamos una maraña que gracias a Dios esta segunda parte, o esta segunda ola que nadie quiso que llegara, no se está dando, pero hay que reconocer también los gastos que muchas empresas hicieron justamente para garantizar la inocuidad, la salud, tanto de sus trabajadores como de sus clientes. Correcto. Y esto, ya aterrizando la idea entonces por el lado que te decía yo de los consumidores, la reapertura de las actividades, y el Perú sí lo puede hacer, tiene que contemplar no solamente lo que el gobierno hace, decir, ok, aumento los aforos 20%, aumento los aforos 30%, sino también premiar, por eso decía, garantizarle al que invirtió en estos protocolos la posibilidad de ir creciendo. Es decir, no nos podemos quedar solamente en cada 15 días decir te aumento, te bajo, sino tengo que ser consciente que en aquellos que bajaron tienen la posibilidad de aumentar aún más, o deberían tener la garantía de que van a poder aumentar cada vez más, al punto de que te incentive ser correcto en garantizar la salud de tus clientes y de tus trabajadores. Si a mí me dicen una empresa, si usted logra no tener más del 1 o 2% de contagio, voy a poner un porcentaje, se me acaba de ocurrir, yo se paso, sí, pero está bien. que tú, exactamente, que tú cumplas, entonces tienes automáticamente el derecho a aumentar tu capacidad de atención al público en un 20%. Entonces, qué mejor que todo el mundo se preocupe, es una suerte de autorregulación, por lo que bien decías tú, quién lo controla a veces, ¿no? Tú sabes que nosotros los sociólogos lo llamamos cambio de comportamiento, es decir, es el cambio de comportamiento condicionado, ¿no? Si nosotros sabemos que el virus llegó a quedarse, que el pasado no va a volver, que lo que tenemos que construir son comportamientos distintos y nuevos comportamientos en el presente y hacia el futuro. Y estos comportamientos nuevos van a funcionar en la escuela, van a funcionar en el centro laboral, van a funcionar en la universidad, van a funcionar en los espacios sociales, van a funcionar en todas partes. Así es. O los construimos desde ahora, juntos, o morimos en el intento, literalmente. Así es. Entonces, esa construcción se tiene que dar, lo mejor es que se dé por estímulo y no por represión, ¿no? Entonces, ese estímulo, y me parece genial además, esté estimulada además, si va además con un estímulo económico, un estímulo de incentivo al negocio y con un estímulo de incentivo a la formalización, qué mejor que eso. Lo loco, Carlos, es que yo escucho a los candidatos a la presidencia y al Congreso y no escucho a nadie hablar de la reactivación, no existe en el discurso político y en el discurso de las propuestas políticas y electorales nada respecto a la reactivación. Es como si no existiera un problema llamado reactivación económica o llamado ya, como vamos, puede ser hasta reconstrucción nacional, ¿no? Porque no lo tienen en la cabeza, no está en el chip. ¿Qué te genera eso? Mira, es exactamente lo que dices. Es muy curioso que nadie le dé preeminencia a algo que es esencial para la viabilidad y recuperación económica del Perú en los siguientes años. O sea, acá no estamos hablando, da la sensación de como que
llegado el 11 de abril y después la segunda vuelta, pues todo se arreglaría mágicamente. Sí, como por Y generación eso, espontánea. no, y eso evidentemente no va a pasar. Y hay algo que tampoco no se dice, ningún candidato lo dice. O sea, el Perú ahorita ha perdido un posicionamiento en la región, lamentablemente, en cuanto a estabilidad y en cuanto a preponderancia en Latinoamérica, pero digamos, no está tan lejos de poder recuperarlo si es que reaccionamos rápidamente. ¿Cómo es posible que tengamos una cartera de inversión, por ejemplo, aguantada en una serie de proyectos de necesidades básicas? Ni siquiera me voy a referir a la minería, que de por sí ya hay bastantes proyectos que deberían reactivarse generando mano de obra, generando atracción de inversión, ingreso de dólares. Pero, por ejemplo, necesidades básicas, conectividad terrestre. El Perú es un país desconectado, o sea, seamos sinceros, es desconectado Sí, claro. quien trata de no solamente de viajar por turismo, el que trata de hacer negocios y movilizar carga dentro del Perú. No es posible que un contrato de transporte dentro del Perú te salga más caro moverlo desde la selva al Callao, de la sierra al Callao, que del Callao Que a mandarlo Shanghái, por... en China. Sí, sí, claro, que Es de mandarlo por locos, avión ¿no? o por mar. Exactamente. Es Exacto. absurdo. Entonces, no, hay algo que pasa ahí. Número dos, el tema del agua. O sea, hay un gran problema en el agua. Sí he escuchado a candidatos que hablan del agua, pero se habla de agua, digamos, como una medida como si de cortoplacista del momento. No hay una perspectiva real de lo que se podría hacer para lograr que el Perú tenga una viabilidad constante. Y si a eso le sumas el tema de puertos, aeropuertos, energía, tecnología, investigación e innovación, estamos hablando de una reactivación, si es que quisiéramos una reactivación, pero no aprovechando, y ahí es donde viene también el kit del asunto, hay que aprovechar estas situaciones para no regresar a donde estábamos, sino para superarnos donde estábamos. Esto es como cuando a veces se rompe la carretera, entonces, bueno, cerramos la carretera, pero ¿por qué no cerramos la carretera para agregarle de una vez un carril más o mejorarle Claro, las barandas? No, claro. se cierra para parchar el hueco y se vuelve a abrir la carretera y queda la misma carretera de siempre. Pero Entonces, yo creo además, que en este, pero sí, además ese cerebro público o de estos candidatos o estos, digamos, estos candidatos electorales, no se dan cuenta que la única manera de financiar ese Estado o esa inversión pública es con dinero que viene del sector privado. Es decir, si no hay inversión privada que genere excedentes, que se convierten en impuestos para que vayan a las arcas públicas, no existe inversión pública. Es decir, la inversión pública no existe porque el dinero público aparece y el presupuesto de pronto aparece como generación espontánea. Tiene que haber inversión privada. Y eso no lo entienden. No, no sé, no sé, o creen que se usa la maquinita y se generan dólares o soles. No, mira, no, acá hay dos visiones. Yo creo que igual, está el que cree que simplemente saca la maquinita y aparecen los dólares, ¿no? Y aparecen los soles acá en la economía, o el que cree que tiene permanentemente una generación del sector privado de dinero para gasto público. O sea, es como que el sector privado es la gallina de los huevos de oro y siempre va a haber sí. dinero, independientemente del contexto que el propio Estado genere en beneficio de sus ciudadanos. Y esto nos lleva a pensar claramente si hay un gran problema de entendimiento de cómo funcionan el erario público. Nosotros en la Cámara siempre decimos algo, no existe dinero público, eso es una falacia. No existe, exacto. El Estado no genera dinero, el Estado está de hecho impedido de hacer actividad económica en tanto exista la posibilidad de hacerla por el sector privado. Ellos tienen un rol subsidiario, eso está en la Constitución, y ya ha sido demostrado además que en años anteriores, cuando esto no era así, el Estado es un pésimo empresario. Todas las empresas que han sido estatales, no hay ni una que haya sido un referente real, sostenible en el tiempo, que pueda decirte el Estado es un buen administrador del Tendría, dinero, ¿no? Entonces, eso no va a pasar, eso no pasa. tendría que importar empresarios públicos de otros países, porque por lo menos los de acá no han funcionado jamás, ¿no? No, 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 no. Y otra cosa que hay que hacer, hay que generar estos dineros del sector público, pero el sector público nacional y extranjero. Eso lo han hecho todos los países, porque si tú logras generar inversión en tu país, que la puedes hacer además conjuntamente, joint ventures extranjeros peruanos, el Claro. extranjero inclusive necesita mucho el know-how del peruano. Hay una idea como que el extranjero viene solito al Perú y hace su No, operación solita, eso es necesita falso. socios peruanos necesariamente. Somos los que Siempre, sabemos hacer siempre. que las cosas sucedan en nuestro país. Exactamente. Y esa parte no la veo tampoco. Hay unos, como te digo, ya de unas tendencias que creen pues que el dinero cae en los árboles y eso no es así, ¿no? Eso es algo que hay que poner en la agenda y exigir que sea parte de la agenda
Afortunadamente, y ya para terminar, felizmente el sabor amargo no solamente se nos queda en la boca, sino que me comentabas que si nosotros hacemos un balance y evaluamos este año de pandemia, claro, uno podría pensar, oye, nos ha ido tan mal que deben haber muerto más empresas de las que han nacido. Pero claro, tú me dices, no necesariamente. En realidad, si uno saca la cuenta, han nacido más empresas de las que han muerto. Claro, las nacientes son nacientes y por lo tanto todavía no son tan grandes como las que murieron. Pero, pero el futuro lo van a construir las nuevas generaciones empresariales que ya empezaron a dar sus primeros pasos. Cuéntanos un poco de eso para que nos saquemos ese sabor amargo que tenemos todavía en la boca y podamos ir pensando ese futuro. Por supuesto, ¿no? Y lo que dices es muy cierto. O sea, los peruanos siempre hemos sido muy creativos, hemos sabido salir los peores problemas económicos y sociales. Yo creo que esto no va a ser la excepción, Juan Carlos, y es clarísimo lo que está pasando. Han muerto, económicamente hablando, menos empresas que las que se han creado durante la pandemia. Esto va contra todo sentido común, ¿no? Todo el mundo hubiese pensado, yo inclusive me incluyo en ese grupo, ¿no? La pandemia va a arrasar, eso es lo que todos pensamos en el 2020, con las empresas y no va a haber posibilidad de crear nuevas empresas. Bueno, lo cierto es que la información oficial que ha salido el día de ayer por el INEI, amparada también en datos BCR, nos lleva a entender que en el 2020 hubo 235,000 empresas creadas, o sea, nacieron como nuevas empresas, y las que se dieron de baja o desaparecieron, llamémoslo así, de la economía nacional, fueron solamente 45,467. Estamos hablando de una diferencia altísima. Y es más, si comparamos los datos del año 2019, es decir, no había pandemia, el Perú estaba todavía en crecimiento del PBI, en el 2019 se crearon 293,000 empresas, casi 300,000. Ok, un poco más que las que se han creado en el 2020, es cierto. Pero ¿cuántas se dieron de baja en el año 2019? 130,000. Vuelvo a decir, el año 2020 solamente se dieron de baja 45,000. El año 2019, 130,000. Y cuando uno mira cuáles son las que se han creado, por eso decía, somos muy creativos y eso es bueno porque tú dijiste algo muy cierto. Son empresas pequeñas, unipersonales inclusive, pero que van a ser el futuro o sirven como apalancamiento de la creación de un mejor futuro para el Perú. Porque además es cierto, nunca existió, nunca nació una empresa grande, per se. Las empresas grandes antes fueron chicas. Exacto. Y hoy día vemos que de esta creación de nuevas empresas en el año 2020, y me voy a referir, por ejemplo, solamente al último trimestre, al cuarto trimestre del año. En el cuarto trimestre del año se crearon 27,300 empresas, ¿no? De las cuales, de estas, la mayoría son de comercio al por menor. Pero además se crearon 12,250 empresas de comercio al por mayor. ¿Qué quiere decir? Que estas ya eran sociedades, ya no eran empresas unipersonales. Y esta creación, si te das cuenta, están ligadas a comercialización y no a manufactura, que era lo que yo me referí inicialmente. En manufactura, la creación ha sido menor y en lo que es servicios también ha sido menor, está más o menos alrededor de 5,000. Pero en comercio minorista, estamos hablando casi 30,000 empresas en el cuarto trimestre. Cuarto trimestre. Y claro, uno dice, caramba, o sea, juntemos de la creación de estas empresas, ¿cuántas del año 2020 son empresas de personas naturales? Más de 50,000 empresas. 50,000 empresas ligadas a personas naturales que pueden estar en comercio minorista, en manufactura o en prestación de servicios. Usualmente están en comercio minorista y en prestación de servicios. Hay mucha creatividad. Hay temas de asesoría, diagramación, programación, marketing, asesoramiento y por supuesto en la parte de venta al por menor. Hemos visto inclusive reconversiones muy, digamos, evidentes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, una pastelería muy conocida, que era tradicional, que al verse complicada por la situación que estábamos viendo en el país, se convirtió prácticamente en una bodega. Una gran bodega. Un mini market. ¿no? Sí. Ahora es un mini market que vende de todo, ya no es tan mini, va creciendo, y así ha sucedido con un montón de empresas que yo creo, Juan Carlos, demuestra ese potencial que tenemos como país. Yo no auguro nada diferente a que el Perú va a salir de eso. La única diferencia está cuándo y cómo. Correcto. Y el cómo está en control de nosotros, y el cómo, bien hecho,
es el que nos generará cuándo va a suceder. Entonces tenemos que atacar justamente las formas, decidir como país, dejar de lado esa desunión, dejar de lado esas confrontaciones totalmente innecesarias. Todos vivimos en este país, todos somos peruanos, todos queremos al Perú. No podríamos estar en contra de reactivar el país. El Perú ha demostrado en años pasados no solamente ser, como se decía económicamente, la vedette de Sudamérica. O sea, acá éramos los líderes de atracción de inversiones, macroeconomía, estabilidad país, predictibilidad, y eso quiere decir que sí se puede hacer. O sea, ya lo hicimos, Y tenemos que tranquilamente lo volver a podemos volver a hacerlo. hacer. Así es. Así es. Y eso es lo que Carlos, nos corresponde. un gusto haberte tenido hoy en De Política y mucho más. Y nada, estoy seguro que vamos a volver a juntarnos para seguir viendo cómo se va construyendo este nuevo camino que estoy seguro el Perú va a encontrar a pesar de quien nos gobierne. Totalmente de Amigos, acuerdo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto, como siempre. Te mando un por gran abrazo. favor. Amigos, nos encontramos en un nuevo capítulo de Política y mucho más con un invitado tan interesante como el que hoy nos ha acompañado, Carlos Posada. Nos vemos en el próximo episodio.